Atención, porque la justicia está trabajando en la reconstrucción de las últimas horas y potencialmente del crimen del empresario Pérez Álgaba. Recuerden ustedes, este empresario que fue asesinado y posteriormente descuartizado. Sus restos fueron encontrados en un punto, pero la investigación lleva a otro lugar, a General Rodríguez. Allí se realizaron rastrillajes. Los perros encontraron, a través de estos operativos, una motosierra. Atención con esto. Y encontraron algunas herramientas muy, pero muy sospechosas que podrían tener que ver con la reconstrucción del hecho en sí. Allí está trabajando Ignacio González Prieto. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas tardes. Va a haber un trabajo muy grande en este lugar. De hecho, hace minutos nada más trajeron unos equipos autónomos de iluminación. Por lo tanto, una vez que se termine la luz natural, seguramente van a usar esos equipos autónomos para poder iluminar la escena donde están trabajando los peritos. Desde hoy a las 8 de la mañana hubo un despliegue muy importante de bomberos, también de guías, rastreadores con perros que buscan personas muertas, es decir, buscan lo que es la sustancia cadavérica que queda suspendida en el ambiente. Hay también peritos forenses de distintas especialidades. Hay un cuerpo de investigaciones judiciales, está la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que dirige el comisario Hernán Trama. Hay un dato muy importante de último momento, porque alguien podría decir que luego de haber pasado más de un mes no se iba a encontrar absolutamente nada. Sin embargo, han encontrado algunos elementos muy importantes que van a ser llevados al laboratorio. En este momento se está preparando la cadena de custodia para que empiece la fase preanalítica y luego seguramente en el laboratorio que estuvieron trabajando en este lugar percibieron la presencia de algún tipo de sustancia genética. Esto es muy importante porque a partir de ahí permite trabajar, por ejemplo, a los peritos químicos, hacer hisopados y hacer levantamiento de distintos materiales. Por otro lado, se ha encontrado un trozo de una sierra y también un disco de una moladora que están en estado de oxidación y que, bueno, estos elementos van a ser llevados al laboratorio para tratar de determinar si esos elementos fueron utilizados aquí. A ver, hay una cuestión que complica un poco el trabajo. Aquí había un obrador, que es en este predio conocido como Renacer, donde se estaba montando un country. Había máquinas viales, había gente trabajando, había herramientas, pero lo más importante es que los investigadores tienen la sospecha que a Fernando Pérez Álgaba lo mataron entre las 6 de la tarde del 18 de julio y las 3 de la madrugada del 19 de julio, que su cuerpo fue trasladado desde General Rodríguez hasta Ingeniero Busque, donde en una casa se produjo la maniobra del descuartizamiento y luego descartaron el cuerpo en el Arroyo El Rey, y que el 21 de julio, es decir, 2 días después del crimen, vinieron a este lugar con máquinas viales, derrumbaron toda la casa para no dejar ningún tipo de rastro, y entre el día 23 y 25 fue el descarte del cuerpo en el arroyo, que luego, bueno, fue ubicado por un grupo de chicos que jugaban al fútbol, y a partir de ahí se pudo encontrar el cuerpo descuartizado, colocado adentro de una valija, de una mochila y también de unas bolsas, que quedaron, bueno, retenidos en el sistema de red y también de rejilla que tiene esa zona de bombeo en Lomas de Zamora. Bueno, a ver, es importante entender cuál es la línea principal de investigación en la cual se está indagando. Y quiero recapitular esto, sé que quizás es repetitivo, por supuesto, Nacho, porque vos nos venías contando desde hace ya varios días que esta es la línea de investigación sobre la que está trabajando la justicia, o la principal, porque todas las hipótesis están abiertas, pero en algún momento escuchamos hablar de muchos personajes. Se filtraron audios con amenazas muy claras, empezó a circular el nombre de un barra de Boca, pero rápidamente después empezó a surgir esta nueva línea que tiene que ver con una deuda que habría sido, entre comillas, saldada en ese lugar, un lugar absolutamente inverosímil porque, y ahora seguramente lo vas a mostrar, descampado,
un lugar con las pocas edificaciones que hay a medio levantar o a medio hacer. ¿Nos podrías recapitular, Ignacio, cómo es que se convierte esta en la línea principal de investigación en el contexto de esta investigación también del crimen de Pérez Algaba? Sí, mirá, Caro, aquí hay una cuestión concreta. Yo desde un primer momento fui claro y en ningún momento le di ningún tipo de... Es decir, cuando dijeron 36 líneas de investigación me parecía totalmente descabellado. Después cuando apareció el tema de los barrabravas de Boca no le encontraba punto de contacto. Y la tercera posibilidad, que para mí era la más concreta, que fue la que realmente tomó el Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia, que tiene gente con muchísima experiencia, es la que ahora está tomando más fuerza. Y es la siguiente, que tiene protagonistas, que tiene escenarios y que tiene circunstancias muy claras. Por eso está detenido en este momento Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Matías Gil, Luis Alberto Contreras, acusado de ser la persona que generó la maniobra del descuartizamiento, Horacio Córdoba, un comisario mayor especialista en comunicaciones que trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y Fernando Carrizo. Las otras mujeres que estaban detenidas fueron recuperando la libertad porque no se las pudo conectar en la línea criminal. Esos serían los 6 protagonistas de la historia. Y ahora vamos a la secuencia, al trasfondo, al móvil. Siempre en todas las investigaciones criminales se habla de la ocasión, la oportunidad y el motivo. Empiezo por el móvil. El móvil es una cuestión económica, una cuestión de codicia. Tiene que ver con una serie de departamentos que había comprado Fernando Pérez Algaba, la víctima, Sí. Que se los había vendido a Pilepich, su amigo. Sí. Pilepich no se los pagó. A partir de ahí empezó todo un problema de fondo entre ellos dos, discusiones. Pérez Algaba decide volver de los Estados Unidos y decide decirle a Pilepich que quería que le pagara la deuda. Pilepich le ofrece pagarle con $20.000 en efectivo, después cuotas de $10.000 y después darles 16 lotes de este lugar de Renacer. Con esa promesa de pago, Pérez Algaba se volvió de Estados Unidos a la Argentina por un tiempo muy corto, iba a estar acá 10 días, alquiló un departamento en Ituzaingó, trató de comunicarse con Pilepich y a 24 horas de regresar hacia España, donde tenía un pasaje, Pilepich le dice, mira, la plata no la tengo. Pérez Algaba se descontrola, lo empieza a buscar por todo el Gran Buenos Aires, lo quiere ubicar especialmente en obras de construcción que tenía Pilepich en Hurlingham, donde nosotros estuvimos trabajando en las últimas semanas, hasta que decide venir Pérez Algaba con Nahuel Vargas en una camioneta a este lugar. Y en ese lugar que está ahí, en ese gazebo que está a unos metros de donde estamos trabajando nosotros, se reúnen Pérez Algaba con Nahuel Vargas y llega Pilepich unos 40 minutos después. Tienen una discusión, se empieza a hacer de noche y a 5 cuadras de este lugar donde estamos trabajando nosotros en Avenida Las Américas y Ruta 6, hay un supermercado chino que fuimos la semana pasada. Ahí compraron gaseosas, compraron bebidas energizantes y 6 lámparas de luz. Dentro de este lugar, de este predio, donde están ubicados ahora los peritos, en esa línea de árboles, había una casa abandonada que era la casa principal de una vieja estancia. Ahí se reunieron, ahí la discusión empezó a subirse de tono, hasta que en un momento, cuando se hizo de noche, Pilepich le propuso iluminar el lugar. Entonces fueron a colocar, según el relato de Vargas, las luces. Él se fue afuera y Pilepich se quedó adentro con Pérez Algaba. Como Pérez Algaba, según el relato del testigo, era más alto, se subió a una silla y en el momento que estaba cambiando la lamparita recibe por la espalda 2 tiros de una pistola 9 milímetros. Lo que dice Vargas es que Pilepich tenía 2 pistolas, una 9 milímetros de color dorado, raro, típico de los narcos, y otra 9 milímetros de color negro, que lo mata, lo deja tirado en el piso, le dice que lo cansó, que no soportaba más esta situación, lo tapan con una puerta y con una chapa, se van de este lugar por un camino lateral de tierra evitando las cámaras de seguridad de la zona, luego vuelven a las 10 y pico de la noche acompañados por otra persona y ahí aparece el comisario Horacio Córdoba de la Policía de la Ciudad y hay un traslado del cuerpo hacia Ingeniero Budge y ahí es donde le entregan a un viejo amigo de los robos de autos
Luis Alberto Contreras, el cuerpo de Pérez Algaba. Ahí se produce el descuartizamiento, le pagan más de 100.000 pesos para ese trabajo y luego se genera el descarte en el Arroyo del Rey. Esa es más o menos la secuencia que cuenta Vargas en tribunales, que es uno de los principales detenidos e imputados, y es la hipótesis que mayor fundamento y mayor peso le está dando la Fiscalía y por eso se están haciendo estos trabajos en este lugar desde hoy a la mañana. Ignacio, recordemos que hubo una primera detenida, esta mujer trans, Nicole Chamorro, que fue liberada recientemente. ¿Queda totalmente desvinculada bajo esta línea de investigación? ¿Queda desvinculada de la causa? Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer el contacto con Ignacio. Pero es muy intenso el trabajo que se está llevando adelante allí en General Rodríguez. Me pregunto si no pasó quizás demasiado tiempo para estos peritajes, ¿no? Lo cierto es que había, como dice Ignacio, decenas de líneas de investigación abiertas que tenían que ver también con posibles ajustes de cuenta, ¿no? Que pudieron haber tenido a Pérez Algaba como víctima y había que analizar todas esas líneas de investigación, pero ahora se está trabajando más fuertemente sobre esta allí en General Rodríguez. Nacho, creo que vamos a retomar el contacto ahora, quizás con algo de delay, pero no quería dejar de preguntarte por Nicole Chamorro, que en su momento fue la primera detenida, recientemente liberada. La pregunta que quiero hacerte es, ¿queda totalmente desvinculada o hay bajo esta línea de investigación todavía algún punto de contacto entre esta persona y alguno de los imputados? Bueno, estamos teniendo un problema con el audio, pero enseguida vamos a tratar de restablecer la comunicación con Ignacio. Libertad. Lo que pasa que, bueno, uno de los errores que cometió Contreras, su hermano, fue que cuando descartó el cuerpo, dentro de la valija dejó unos documentos que la vinculaban a Chamorro, pero no se pudo comprobar que tuviera nada que ver en la investigación. Por eso, bueno, la libertad de ella como la libertad de las otras mujeres que habían sido detenidas en un primer momento. Bueno, es importante lo que marca Ignacio, también para entender ahora cuáles son los nombres centrales de esta investigación, ¿no? Desde un primer momento igual me parece, Nacho, que la idea de un ajuste de cuentas, una suerte de crimen mafioso, era la hipótesis central, que tenían que ver con la actividad de Pérez Algaba. A ver, la mayoría de los crímenes de estas características tienen este tipo de situación. Situaciones vinculadas con los celos, situaciones vinculadas con las envidias, situaciones vinculadas con la codicia, lo económico, y también con un alto componente de broncas y de rencillas personales. Bueno, todo eso forma parte de este crimen. Y además se suma algo que lo leímos en el expediente en las últimas horas y que a mí me sorprendió, que cuenta Nahuel Vargas, que cuando Pilepich ya lo había matado a Pérez Algaba por la espalda, esto es un homicidio agravado por alevosía, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua por el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, en un momento le dice, me tenés cansado, esto se terminó, y le cuenta algo muy íntimo que Pérez Algaba le escribía a través de la mensajería privada de Instagram a la hija de Pilepich, de 13 años, según Pilepich, que le hacía capturas de esas conversaciones y que se las mandaba en un tono como para cargarlo, para amenazarlo y para incomodarlo. Es decir, fíjate cómo algo que tenía que ver con una faceta meramente económica se transformó en una cuestión personal y luego hasta también sumando algún condimento que tiene que ver con lo familiar.
Sí, ahora es escabrosa la trama por donde se la mire, ¿eh? Realmente, cada detalle que se va sumando es escabroso por donde se lo mire. Y además hay que analizar mucho cómo funciona toda la red, ¿no? De encubridores, de autores, de partícipes necesarios. Recordemos que si se determina que, por ejemplo, Vargas fue partícipe necesario del hecho, hay que ver, ¿no? Porque ahora es el testimonio de él al que hacías referencia a vos. Realmente, por lo que entiendo, tiene la misma pena en expectativa que alguien condenado por un homicidio, como vos decís, con alevosía, ¿no? Sí, totalmente, porque queda en la situación de coautoría. El coautor, para el Código Penal, es exactamente lo mismo que el autor. Entonces, al autor se le aplica un homicidio agravado que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, el coautor corre la misma suerte. Lo que pasa es que para entender esta historia hay que ir hacia atrás, hacer una mirada retrospectiva y tener en cuenta varias cosas que a mí me llaman la atención también del relato de Vargas. Fíjate que Vargas, por ejemplo, cuando le preguntan cuál era la relación que él tenía con Pérez Algaba, dice que se conocían desde hace 15 años, que se dedicaban a la compra y venta de vehículos en Ituzaingó y en Castelar, que Pérez Algaba había decidido en un momento dedicarse al negocio de los Bitcoin y que para eso pedía la participación de terceros. Por ejemplo, Vargas vendió varias motos y varios autos de alta gama para poder darle dinero en dólares en efectivo a Pérez Algaba. Después dice en un momento que Pérez Algaba era una especie como de ludópata bursátil, es decir, le gustaba jugar dinero en la bolsa de comercio y que, por ejemplo, un día llegó a perder hasta $240.000 y que a partir de ahí, en una situación de deuda, decidió irse a España y luego a Estados Unidos, que dejó una oficina en Buenos Aires, que a partir de esa oficina en Buenos Aires le empezó a manejar el dinero a muchísima gente que quería hacer inversiones en Bitcoin y que ahí en el medio de toda esa situación aparece la inversión aquí en Renacer, donde varias personas pusieron dinero para comprar este terreno, para iniciar la construcción, para desarrollar un country y también para vender los lotes. Y que en el medio de esa comercialización, Vargas dice que Pérez Algaba se cortó solo, empezó a supuestamente sobrefacturar, a no rendir gastos al resto de los socios y hasta vender lotes por cuenta propia. Y el resto de los socios se sintió totalmente traicionado y ahí empezaron una serie de amenazas y de discusiones y hasta, por ejemplo, en una discusión quedaron cara a cara Pilepich y Pérez Algaba y los dos sacaron armas y se tiraron tiros a las piernas. No se pegaron ningún tiro, pero era una manera de amedrentarse. Como para que vos tengas más o menos una evaluación, Caro, de cómo son ese tipo de vínculos, esas cuestiones comerciales y esas relaciones que son realmente muy confusas entre amistades, sociedades, cuentas no cerradas, deudores y acreedores. Si algo me queda en claro, ese contexto va todo esto. Si algo me queda claro, Ignacio, es que amistad no existió nunca, ¿no? Aquí lo que hay son vínculos de conveniencia circunstancial, de, entre comillas, redes delictivas y, o, por utilizar un eufemismo, inversiones de altísimo riesgo, ¿no? O sea, acá me parece que amistades no ha habido nunca, ¿no? Pero sí es necesario indagar en ese círculo cercano. Sí, lo que queda claro que Pérez Algaba, junto con toda la gente que él se movía, eran todas personas que estaban permanentemente en la búsqueda de negocios. Sí. Entonces, muchas veces para llegar a hacer esos negocios, lo que se hacía es lo que en la jerga, lo más cotidiano, se habla del revoleo. ¿El revoleo qué es? Vamos a hacer un negocio, yo vengo y te propongo un negocio a vos, te digo, mirá, voy a hacer un negocio de $3 millones, pero necesito que vos me des lo que vos tengas. Y vos me decís, mirá, no tengo para darte $1 millón, pero te puedo dar $500.000. Bueno, a ver, ¿de qué manera me lo podés dar? ¿Me lo podés dar en efectivo? No, no te lo voy a dar en efectivo. Tengo para darte 2 camionetas 4x4, 2 motos de alta gama, un departamento, una lancha que tengo en el Tigre, tengo algo de dinero en efectivo, un familiar me puede prestar plata. Y a partir de ahí, varias personas
que querían participar de un negocio como este terminaban poniendo dinero de esa manera. Y todo eso lo concentraba Pérez Algaba y él se transformaba en el que manejaba el dinero del resto. Bueno, y ahí empezaban todas las discusiones. Bueno, realmente todos los detalles que se suman son escabrosos, pero me parece, Ignacio, que acá hay un elemento quizás menos errático. Me corrijo, no es la palabra errático, pero menos disperso que lo que veíamos en el inicio de la investigación, ¿no? Donde, por supuesto, aparecían esos audios que eran alarmantes por el contenido, porque había amenazas explícitas, pero todavía estaba abierta toda una serie de interrogantes. Me parece que ahora hay bastante más claridad. Ahora, la pregunta que te hago, porque estoy viendo que los rastrillajes se están realizando ahora en General Rodríguez, es si no transcurrió demasiado tiempo, ¿no?, para afinar un poquito el lápiz en cuanto a la línea de investigación. Mirá, son investigaciones complejas, no son investigaciones que vos puedas resolver en muy poco tiempo, sobre todo cuando tenés una persona que tenía un alto nivel de conflictividad. Es decir, me acuerdo cuando la causa empezó, conversando con 3 investigadores a los cuales conozco desde hace mucho tiempo, les decía, bueno, a ver, ¿cómo van a afrontar esta investigación? Y todos coincidieron en lo mismo, más allá que mis conversaciones y llamados fueron por separados. Todos me dijeron, mirá, la víctima era una persona altamente conflictiva, que tenía muchos enemigos, que había situaciones donde él era acreedor y en otras era deudor, y donde además había algo que llamaba mucho la atención, que era la permanente mutación en los negocios, el gran volumen de dinero que manejaba, la cantidad de personas involucradas y además una especie de exilio, algunos dicen forzado, a los Estados Unidos y también a España. Y además el alto nivel de violencia que había en las redes sociales, en las comunicaciones telefónicas, en los WhatsApp, etc. Entonces, ante ese panorama de enemigos posibles, fue lo que complicó mucho la investigación. Pero bueno, se fue puliendo y eso se fue puliendo a través de cámaras de seguridad, a través de cruces telefónicos, a través de testigos, a través de negocios en común. Lo fueron puliendo, lo fueron puliendo, lo fueron puliendo, pero sobre todo, y esto me estaba olvidar de decirlo, acá no estás frente a criminales profesionales. ¿Por qué te digo esto? A ver, primero y principal, un criminal profesional no te va a dejar los documentos de un familiar adentro de una valija. En este caso dejaron un documento de un familiar adentro de una valija. 1. 2. Ningún criminal te va a tirar un cuerpo en un lugar muy cercano a la casa y menos en un lugar donde es un arroyo de movimiento lento de agua, donde hay todo un sistema de red y de rejillas, donde el cuerpo humano, más allá de conservarse durante 2 semanas en un medio acuático, sale en línea de flotación a las 72 horas, pero en este caso estaba conservado por una valija, por una mochila y por bolsas, pero en algún momento iba a quedar trabado por ese sistema de redes que tiene el Arroyo del Rey y por la reja principal del sistema de bombeo, y cualquier persona lo iba a ver. De hecho, lo descubrieron unos chicos que estaban jugando al fútbol, se le cae la pelota al agua, miran y ven el cuerpo ahí. Por otro lado, un profesional no va a dejar verse por tantas cámaras de seguridad. En este caso es una especie de gran hermano. Aparecieron filmados por cámaras de seguridad hasta de estaciones de servicio. También cometieron errores en cuanto a las comunicaciones. Cometieron muchos errores en cuanto a las comunicaciones, más allá de que el policía trató de darle algún tipo de ventaja. Por otro lado, dejaron marcadas todas sus huellas con audios, con llamados telefónicos, con redes sociales, con videos amenazantes. Y como si esto fuera poco, cuando las clavijas empezaron a ajustarse, ellos mismos se presentaron a la policía, le entregaron la camioneta Land Rover de Pérez Algaba, después se entregaron la camioneta Mercedes-Benz que ellos usaban, después le entregaron el perro de Pérez Algaba a un vecino, el vecino asustado lo terminó abandonando en Lugano. Es decir, cometieron muchísimos errores propios de gente muy rudimentaria, muy violenta,
me podrán decir, gente muy violenta en cuanto a sus dichos, a sus gestos, a matar a alguien por la espalda, a generar una maniobra de descuartizamiento. Hasta ahí todo bien, es decir, propio de la violencia marginal. Pero no son profesionales en el sentido de que cometieron muchísimos errores que le dejaron a los investigadores las puertas abiertas para irlo descubriendo de a poco. Y de hecho los descubrieron y ahora los tienen prácticamente acorralados a todos. Ignacio, muchísimas gracias. Enseguida volvemos con vos allí a General Rodríguez.